la gracia de Dios, junto con mi esposa, Elena de la Cruz, y estamos aquí entrelazando, hablando, enseñando, ministrando sobre liberación, ministrando ya hace años, nos hemos ido capacitando cada día más, pero ahora en este tiempo hemos decidido enseñar, dirigir y guiar sobre estas áreas junto con otros maestros y otros ministros, porque nosotros no somos absolutos, somos un equipo que nos apoyamos unos con otros. ¿Qué es el Ministerio de Liberación? El Ministerio de Liberación es el oficio bíblico de echar fuera demonios o expulsar demonios de la vida de las personas. Queremos hablar de liberación no solamente desde el punto de vista de que uno conoce demonios, de hecho yo conozco más demonios por revelación en el Espíritu Santo que por la brujería que yo conocí. Yo pude haber conocido las 21 divisiones, pero el Espíritu Santo me ha revelado cosas que ya no son de las 21 divisiones. Por ejemplo, todavía hay muchos pastores reprendiendo al niño de Atocha, aquel que uno le llevaba belluga cuando éramos pequeños, pero mi hermano, pastor, ya el niño de Atocha no está en un cuadro, en un altar. Ya el niño de Atocha está en la tabla de sus hijos y en la tabla de mis hijos. Entonces, la guerra ha cambiado. Nuestro Señor Jesucristo basaba su ministerio en liberar, sanar, enseñar y predicar. Liberar, sanar, enseñar y predicar. ¿Por qué? Usted se preguntaría, ¿por qué Juan Carlos pone liberar primero? Porque si usted estudia la vida de Jesús, es lo que más hacía. Jesús basó mucho su ministerio en ministrar liberación, en liberar a las personas, en sanar a las personas. Por eso nosotros creemos en esa unción, en ese poder, en esa autoridad que está hoy. Así que a los que creen, con algún apoyo bíblico, como el texto que dice, por camino de gentiles no vayáis, que creen que el poder de Dios se quedó en Israel y el diablo nos lo dejan a nosotros en este tiempo, usted está muy equivocado, pero no se ofenda, les respetamos. Si leemos las Escrituras tomaremos en cuenta que Jesús ministró liberación en casi todas las sinagogas que Jesús iba, lo que significa que era la gente de la Torá, la gente de la ley, la gente de la costumbre de Moisés. Entonces en esos lugares era que Jesús ministraba. Entonces lamentablemente se ha creído que la liberación solamente son para los inmundos, los inconversos, los no cristianos. Sin embargo, Jesús ministró donde estaba la ley, no donde estaba Artemisa, ni Anaísa, ni Changó, sino donde estaba la ley, la Torá y la gente de la religión. Ahí fue que Jesús basó mucho su ministerio de liberación. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús ministró primero a los judíos? Esto lo vemos en Mateo capítulo 10 cuando dice, por camino de gentiles no vayáis. Luego cuando vayamos al tema de por qué muchos maestros y pastores no tienen poder para ministrar, eso lo explicaremos después. Por camino de gentiles no vayáis. O sea, primero los judíos. También lo vemos con la mujer sirofenisa, que ella era gentil. Lo cual entonces Jesús dice que los hijos se deben saciar primero. ¿Cuáles son esos hijos? Los judíos, los de Israel. ¿Y de qué estamos hablando? Hablando de liberación. Ella quería que Jesús liberara a su hija. Jesús le dice, hay que dejar que los hijos se sacien primero. ¿Y de qué hablamos? De liberación. ¿A quiénes? A los hijos. ¿Cuáles hijos? Lo de la ley. No lo que adoraban el tarot, no se echan las cartas, lo que no son la gente que andan en los cementerios ni bebiendo sangre como hicimos algunos de nosotros, ni lo que hicieron pacto de fuego como yo. No. Estamos hablando de gente de la Torá, de lo que leía la ley de Moisés. Ahí había que ministrar liberación primero. Yo quiero empezar tocando los puntos por los cuales el Ministerio de Liberación ha caído en muchos rechazos en muchas iglesias. Cuando entonces ya podamos definir eso y podamos entender un poco eso, que luego vamos a refutar uno por uno, entonces entraremos en profundidad sobre la liberación, sobre la cábala, el Zohar, los jubileos, el libro de no, y que sí, ok, todas las fórmulas que todo el mundo usa para reprender demonios, y Jesús lo hizo tan sencillo. Y nosotros tenemos que hacerlo así de sencillo como lo hizo Jesús. Entonces, vamos a ver. La primera razón por la cual rechazan el Ministerio de Liberación es porque algunos dicen que no es una materia de la teología sistemática. Simplemente hay una materia que se llama demoniología, que se desprende de la angiología,
entonces no te enseñan a ministrar liberación en sí. Por ejemplo, cuando yo aprendí a ministrar liberación, nosotros nos íbamos a la trompa con un demonio, con cada demonio nos íbamos a la trompa y durábamos hasta 3 días para que una persona fuera libre. Pero nunca vimos lo que hizo Jesús, y es que Jesús ministró echando fuera al líder, y con ese líder se iban todos. Jesús le dijo al gadareno, ¿cómo te llamas? Y cuando reprendió ese, se fue todito. Ahora nosotros antes nos teníamos que matar con cada demonio, y nos jalaban los corbatas con cada demonio. Luego le explicaré también todos los errores que cometimos, que muchos se van a reír, otros se van a recordar, pero hay que decirlo porque este es un camino que es para aprender. Número 2. Razón número 2, porque muchos no se apegan, no creen en el Ministerio de Liberación, es porque ha caído en la categoría de que solo hablan de brujería, de hechicería, de satanismo, de beber sangre. Pues se ha creído que el Ministerio de Liberación, hablar de liberación es hablar solamente de demonios, sin Biblia prácticamente. Es todo demonio, que yo bebía, que yo hacía, que yo bebía, que yo hacía, que yo bebía, que yo hacía, que yo lo hechizo, que las brujas vuelan, que yo me salgo de cuerpo, que qué sé yo qué. Entonces muchos pastores no confían en lo que ministra liberación porque no le ven base para ministrar liberación bíblicamente. Simplemente se basa en todo lo que ellos hacían antes de ser cristianos. Y como este es un país tan brujo, incluso cristiano, porque si hay una gente que le encanta hablar de brujería, es la iglesia de Jesucristo dominicana. Entonces ese es el tema, le encanta hablar de brujería. Siendo cristiano, los cristianos que más le hablan de altares, brujería, de sangre y de tanta cosa, somos nosotros los evangélicos. Entonces lamentablemente una persona de que se arrepiente pues ya encuentra un camino por donde ser aceptado, aunque no sepa nada de Moisés, nada de Abraham y nada de eso. Déjeme decirle algo, no se confunda. Yo conocí las 21 divisiones, yo conocí las 7 potencias, conocí los 42 petroces, conocí los demonios rojos de los egipcios, conocí cientos de gobernadores y principados, conocí la parte baja de muchos demonios, la parte alta de la magia blanca, la parte alta de la magia negra. Sin embargo, lo que yo más predico es a Jesús. El mensaje más hermoso es el de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque déjame contártelo, ya me estoy soltando un chiste, te voy a contar. ¿Tú sabes por qué yo no hablo tanto de demonios como los demás? Aunque Dios me lo revela, me lo enseña. A mí me ha tocado ministrar liberación que ningún demonio le responde, y hasta que Dios no me lo revele yo no hablo, y luego me responde el Señor, y luego entonces hablo, y ahí están. Ahora te voy a decir por qué yo no hablo más de demonios y de Satanás más que de la palabra y que Jesús. Te explico. En una ocasión, hace años yo tenía esa costumbre de decir todo lo que yo hacía, y todo lo que yo hacía, y todo lo que yo hacía, pero resulta que yo veía que cada vez que yo hablaba de Satanás, y cada vez que yo hablaba de la sangre que bebía, y cada vez que yo hablaba, muchos demonios se sentaban a escuchar mis palabras. Y muchos gobernadores descendían para escuchar mis palabras. Luego vi que muchos de ellos se morían de la risa. Yo decía, pero ¿por qué se ríen aquellos que ya fueron vencidos por la sangre del Cordero? Hasta que se atrevió uno de ellos a decirme la verdad. ¿Y sabe qué me dijo un gobernador? Te lo voy a decir a ti para que tú lo aprendas. ¿Sabe qué me dijo un gobernador? Me dijo, nosotros nos alegramos cuando tú hablas, porque tú hablas más de nosotros que de tu Dios. Eso me dijo un gobernador. Nosotros descendemos a escucharte, porque nosotros nos glorificamos en tu boca, porque tú hablas más de nosotros que de lo que Jesús hizo contigo. Es más, tú tienes mensaje por lo que nosotros te hicimos. Y eso es lo que está pasando desde ese día. Yo empecé a hablar del Espíritu Santo, de la sangre de Jesús. Yo hablo más de Jesús y del reino de Dios, aunque en ocasiones, así como el apóstol Pablo, así como el gadareno, tengo que dar mi testimonio en alguna razón, solo si el Espíritu Santo me lo dice. Pero mi prédica no tiene que ver con Satanás y todo lo que hizo. Edifico a muchas personas con lo que pasé en ocasiones. Razón número 3. No está escrito en Efesios capítulo 4, no está escrito en 1 Corintios 12 y no está escrito en Romanos capítulo 12. Muchas personas que son algo estudiadas no aceptan el ministerio de liberación simplemente porque no está escrito en uno de los ministerios como el evangelista, como etcétera, o en uno de los dones como el don de lengua y de sanidad. Entonces no lo respetan como tal. Sin embargo, están ignorando que es una asignación,
no es un don, aunque a la vez es un don. No es un don porque no lo dice, pero es un don porque viene de Dios. No es un ministerio porque no lo dice, pero es un ministerio porque es un oficio de Dios. Y todo lo que hacemos para Dios se convierte en un oficio cuando lo hacemos continuamente, es un ministerio. Entonces, no lo quieren aceptar como tal, porque no está escrito en los ministerios ni está escrito entre los dones. Pero mi hermano, no se equivoque, es una asignación. La liberación es una asignación dada por Dios a los hombres, a la iglesia, para la iglesia. Razón número 4. La negatividad de que un cristiano tenga demonio o alguna área atada también ha puesto que muchos como que digan, no puede ser, porque yo fui lavado por la sangre de Cordero. Si usted lee en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 48, los fariseos decían que Jesús tenía demonio y que era samaritano. Ellos asociaban los demonios a los que no son judíos, a los que no eran de la Torá. Por ser samaritano tenían que tener demonios. A ver si me entienden. Ellos decían, nosotros decimos que tú tienes demonio y que eres samaritano. Sin embargo, Jesús se pasó el tiempo ministrando liberación donde no son samaritanos, donde está la Torá. Porque empezó a ministrar, claro que se ministró en Samaria, pero empezó a ministrar en las sinagogas y la gente de la sinagoga le está diciendo que Él es el que tiene demonio y que Él es el samaritano, porque ellos entendían que la gente de la ley de Dios no podía tener espíritu, sino solamente aquellos que no son de la ley, o en nuestro mundo, de otra forma, los que no son cristianos son los que tienen que tener demonios y los que tienen que tener áreas atadas. Razón número 5. Muchos cristianos no creen en el poder de Dios para el día de hoy. Grave error. Algunos se hacen llamar cesacionistas. Este punto lo vamos a tocar después porque no vamos a refutar eso ahora. Sin embargo, se están equivocando, lo voy a decir porque no entiendo cómo Dios diseña el ministerio de liberación, un ministerio que ataca directamente a las tinieblas, que libera a la persona del yugo de los demonios. Entonces nos deja el poder allá atrás y nos deja los demonios aquí. Eso yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué Dios entonces, si usted no cree que Dios otorgue ese poder para este tiempo, entonces los demonios que tenemos hoy, ¿de dónde salieron? Porque son los mismos que tenían ellos ayer. Entonces si Dios les dio poder a ellos para lo que pasó ayer, entonces Dios tiene que darnos poder a nosotros para lo que va a pasar hoy. Así que si usted cree que Dios le dejó el poder a ellos y le dejó los diablos, eso es un problema suyo. Ahora, yo no creo eso. Yo creo que el mismo poder que le dio a ellos para echar fuera demonios, Dios nos lo ha dado a nosotros, porque también nosotros tenemos lucha con demonios. Y no me digan que no, porque la Biblia lo dice desde que Jesús fue engendrado y ministrando hasta Apocalipsis. El mismo Juan habla de los espíritus, el mismo apóstol Pablo habla de la guerra que tenemos, que no es contra carne ni sangre. Así que no hay una forma de refutar bíblicamente que Dios dejó el poder allá con los diablos aquí. No. Si usted se quiere quedar con su diablo, ese problema suyo. Pero el mismo poder que vino, que descendió allá, es el mismo poder que está aquí. Para reprender los mismos demonios que se reprenden allá, se tienen que reprender aquí. Porque son los mismos, es el mismo diablo, son los mismos demonios con distintas formas de hacer las cosas. Razón número 6. La liberación cayó en manos de mesiánicos de la ley de la Torá, mesiánicos de la ley de la Cábala, y el Zohar, y mesiánicos de lo que tienen que ver con otras cosas. Bueno, cuando el ministerio de liberación cayó en manos mesiánicas, entonces lo confundieron más, respetando a todos mis hermanos mesiánicos que son más judíos que los judíos, pero yo los respeto porque al menos no están haciendo nada, vamos a decir, malo ni pecaminoso, pero al caer en manos de mesiánicos, muchos pastores desconfiaron de una vez del ministerio de liberación porque le vieron más confusión que claridad. Porque realmente hay que reconocer que muchos mesiánicos, hermanos y amigos, han confundido la cosa más. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo tenga que llamar 4 arcángeles por su nombre para poder orar por una persona?
y dejar a Jesús por el lado y al Espíritu Santo. No es verdad. Nosotros, todo está sujeto a Cristo. Y los ángeles están para trabajar con nosotros en la liberación. Claro que sí, pero ningún ángel es más poderoso que Jesús. Ningún arcángel es más poderoso que Jesús. Así que deje de estar llamando en hebreo a Rafael, a Uriel, a Jalael y a todo lo que termine en él, solamente porque usted le enseñaron que los nombres hebreos, que la energía de cada uno de ellos, ¿qué energía es energía? El poder del Espíritu de Dios es lo que necesitamos. Y bajo el poder del Espíritu de Dios que viene sobre nosotros, entonces los ángeles van a ayudar a trabajar. Yo no tengo que estar llamando a los ángeles por su nombre uno por uno como si fueran hijos míos y yo hago con ellos lo que yo quiero, los pongo a limpiar zapatos o a fregar. No, eso no es verdad. Yo hablo con Dios para que Él sea que mueva a los ángeles, pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque sí hay demonios de rango que no salen solo porque uno le diga. Y también hay, por ejemplo, hay brujos que no salen solo porque uno le diga. También hay personas que están en frascos, que están debajo de la tierra, que le sacan el alma, que luego les voy a enseñar también cuáles son los demonios que sacan el alma, los demonios que hipnotizan, los demonios que, bueno. Entonces, sí, los ángeles operan eso, pero recuerde esto, los ángeles son guiados por Dios. Y es a Dios que se le pide que mande los ángeles. Yo no tengo por qué llamar ángeles en hebreo para que se me sienten al lado para trabajar. No, eso no. Yo le pido al dueño de los ángeles que lo mande él. ¿Por qué muchos no creen en el ministerio de liberación? Por la poca exégesis, la poca Biblia. Realmente yo mismo a veces veo personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que fueron liberados de demonios y ya el otro día están dando conferencias, ministrando, qué sé yo qué, y eso es culpa de sus propios pastores. Mi hermano, primero, la persona que es liberada tiene que dar fruto, tiene que bautizarse, tiene que discipularse. Yo lo digo así porque yo fui discipulado, yo fui entrenado, me dieron parte también al principio, pero no me lanzaron a decir un regalo de cosas. Entonces, lo que hablan, muchos que hablan de liberación, no tienen exégesis, no conocen Biblia, no conocen a Moisés, no conocen a Abraham, no conocen a Job. Lo saben más por película que por palabra. Entonces nosotros no podemos ser así. Entonces esa falta de exégesis y de explicación bíblica ha hecho que muchos maestros se desencanten y muchos pastores. ¿Sabe qué? Pero aquí no va a ser así. Aquí vamos a estudiar la Biblia a profundidad y los ministerios a profundidad. Y pondremos videos de mucha gente que han sido libres, que lo digan ellos mismos cómo fueron libres, y pondremos los videos de cómo y cuándo fueron libres. Porque a alguna gente lo que le gusta ver gente endemoniada. Yo no pongo gente endemoniada en mis redes, porque eso no es así. Sin embargo, pediré permiso para mostrar algunos videos. ¿Saben por qué mucha gente tampoco acepta el ministerio de liberación? Porque es el mismo diablo que no quiere que lo crean. Es a él que la ventaja que la liberación no crezca, es a él que la ventaja que la liberación no fluya, es a él que es él el único que sale ventajoso de que nosotros lo rechacemos. Sin embargo, esto va a ir cambiando. Yo, en el Espíritu Santo, junto a mi familia y otros hermanos poderosos en Cristo, nos hemos unido para que muchos jóvenes se entrenen en ministrar liberación, cada cual en su gracia. Te contaremos muchos testimonios, veremos mucha gente libre y queremos que tú seas parte de eso en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que quieras que ayudemos, pues oremos por ella. Y si no es libre en el momento, pues llamamos a otro. Aquí no somos absolutos, aquí creemos que Dios usa a los demás. Yo he llamado a mucha gente, amigos míos, para que oren por personas que yo he orado. Y otros me han llamado a mí para que oren por personas que ya ellos han orado. Te voy a contar un testimonio. En cuanto a esto, hace un tiempo yo oré por una persona que tenía muchas dolencias en su cuerpo y era de demonios, eran aflicciones de demonios. Entonces cuando varios pastores le ministraron liberación, pero no pasaba nada. Entonces en confianza me llamaron y yo, bueno, oramos. Cada espíritu tenía un gobierno, eran como 8 gobiernos en un solo cuerpo. Cada gobierno tenía 4 hijos. Estaba depresión, opresión, suicidio, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros comenzamos a ministrar liberación. La persona fue libre en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Grabamos el video, se lo mostramos a ella misma, ella vio cómo fue libre, gloria a Jesús. Sin embargo, las dolencias no se habían ido.
Pues resulta que uno de los pastores que había orado por esa persona volvió a orar después que oré yo. Y a que nos dice, pues efectivamente, todas sus dolencias se fueron. Te digo esto para que aprenda a no creerte el absoluto o la absoluta, que si yo oré ya tiene que estar libre porque fui yo, pero si aquel oró hay que orar de nuevo porque fue él. No. Pues resulta que hay ministros de liberación que tienen líneas en la unción. Líneas en la unción. Hay ministros de liberación que tienen un don de ciencia, como en mi caso, que Dios les revela y les muestra las cosas por la gloria de Dios. Pero hay otros que tienen una línea con la sanidad, ¿entiendes? La sanidad. Y hay otros que tienen una línea con la profecía. Entonces, luego que lloré, que los 8 gobiernos salieron para la gloria de Dios, entonces uno de los pastores que había orado volvió a orar y todas sus dolencias fueron sanas. Lo que sucede es que hay cosas que van a funcionar cuando los demonios salgan. Pastillas que tú te tomas que nunca te hacen nada, remedios caseros que te tomas que nunca te hacen nada, descansos que te tomas que nunca descansan nada, y muchas cosas que te haces que son buenas que no te hacen nada. Todas funcionan cuando los demonios se van. Pero esto es para que tú aprendas a no creerte absoluto o absoluta. Yo oré, se fueron los gobiernos, pero el que oró primero oró otra vez y fue sana de la enfermedad. Te invitamos a ser lleno del Espíritu Santo. Te invitamos a recibir el poder de Dios para ministrar liberación en todos los métodos que el Espíritu Santo quiera traer. Te invitamos a que busques a Dios y recibas el poder de Dios para ministrar liberación. Al final te pondré un video de alguien que fue, por ejemplo, hay una forma de ministrar liberación que es cuando el poder sale, como que sale de tu mano, como que sale y golpea, y los demonios salen de golpe. Hay otra forma que es al revés, donde los demonios son alados, se extraen, como si fuera extraen, como que tu mano está llena de luz y ellos se dejan guiar por ella y se salen. Esa forma también está, te lo vamos a mostrar en un video. Hay otra forma que es cuando esta forma no todos la tienen. El Señor me la dio a mí porque Él quiso para su misericordia. Pero yo un día fui a reprender un demonio que no se iba por nada. Entonces Dios me movió a tomarle la mano y cuando le agarré, pero hay otros espíritus que son muy tigres, son vivos. Ellos se van antes que tú hables, pero no es que tú eres muy ungido, no, es para que tú no descubras que ellos son más. Me tocó en otras ocasiones personas que yo iba a ministrar liberación y ya cuando iba a ministrar liberación, dicen, no, yo me voy, y se van. No te vayas, espérate. Tú te vas cuando yo te diga. Porque ellos se van así, no es porque tú eres muy ungido, no te lo creas. Ellos se van así para que tú no sepas que Él no es el único, sino que hay más después de Él. Tú te vas para tu casa, tú creyéndote el ungido, pero mi hermano, te dejaste engañar. Eran 10 y solo se fue uno. Y cuando una vez se fue el más pequeño de todos. Entonces, la liberación se basa en el poder del Espíritu Santo y que ya la persona también confiese. Eso ya luego también al paso lo vamos a hablar. Entonces, antes de hablar de todas esas experiencias, de todos los errores que cometimos, y de todas las cosas grandes que han sucedido, y de mucha gente que han sido libres, vamos a la Biblia primero. Así que yo te invito, sé lleno del Espíritu Santo. Déjate llenar de esta autoridad, de este poder que Dios ha dado. Cree que Dios te lo ha dado a ti y comienza a ministrar liberación. Pero debajo de tus pastores, en orden en tu congregación. No me hable a mí de gente que andan haciendo y deshaciendo. Conozco gente que ministra liberación sin casarse y tienen hijos y tienen años casados, unidos a una mujer y no se casan nunca. Conozco gente que nunca han tenido iglesia, que son para aquí, que para allá, que para aquí, que para allá. Y no, así no. Hay que ordenarse. Hay que ordenarse y entonces hablemos de liberación. Es tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús y esos tormentos también se vayan de tu vida.
esas fortalezas se vayan de tu vida. También hablaremos de esos demonios que chupan el cuerpo, que la persona se levanta todo chupado de otro lado y no sabe por qué. Todo eso tiene su sentido. También lo que gobierna los sueños, cómo lo hacen, todo eso tiene su sentido. Todo eso te lo vamos a enseñar, pero lo primero, Biblia. Dios te bendiga en gran manera. Por favor, si te ha parecido bien, comparte lo que vamos a enseñar poco a poco a otra persona que le interese, especialmente jóvenes que se entrenen en el Ministerio de Liberación. Bendiciones. Hace lo que Dios diga que tú hagas, en el nombre de Jesús. Por tanto, ahora, Isama, yo con mi propia mano, por el poder del Espíritu Santo, o con mi mano usada por el Espíritu Santo, tomo Isama, el Espíritu que te quita la mente, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, oh Espíritu Santo.